de Nayarit. Vengo de Sopilote, de allá donde es mi hermano. Acabé mi contrato, vengo de contratado y le dije al hermano que si podía venir a visitarme. Me dijo, sí, aquí están las puertas abiertas. Y tengo desde el miércoles y me siento muy contento, me siento muy agradecido de haber llegado a este lugar. Me siento muy contento de haber conocido a mi hermano, nomás lo conocía por Facebook, ¿verdad? Y me siento muy contento con el Señor por eso, por cada uno de ustedes. Me voy muy contento, hermano. Créanme lo que yo siento que me voy lleno en todos estos días que he estado con el hermano, desde que me levanto hasta que me duermo. Me ha dado muchas palabras, me ha dado muchísimas palabras. Hace rato fuimos a dejar las maletas y veníamos ahí y me dijo unas cosas muy bonitas, ¿verdad? Que me dejó bien contento. Me llamó la atención eso que me dijo que necesitamos mucho de Dios y que hay veces que hay cosas que nos estorban y no nos dejan acercarnos a Él, ¿verdad? Y me siento muy contento. Le pido a Dios que me quite todo lo que me estorba. Si hay algo, ¿verdad? Algo lo que sea, que sea, me lo quite. Le doy muchas gracias al Señor porque me permitió conocerle. Nunca imaginé que iba a estar aquí en Estados Unidos en la iglesia y aquí, hermano. Y mira, aquí estoy. Le doy muchas gracias a Dios por todos ustedes y por todo el trato que me dieron y Dios los bendiga. La verdad que se han portado muy amables conmigo y me dio muchas cosas buenas por contar y cosas buenas, hermano. Créanme que no soy muy de mirar defectos, solamente miro las cosas buenas. Y muchas cosas buenas. Dios bendiga a este varón que el otro día fue con Pablo y también se portó muy bien. Dios bendiga a Carlitos, Dios bendiga a todos y Dios los bendiga. Dios bendiga. Sí, hermanos, me gustó eso que dijo el hermano, que no soy mucho de mirar los defectos, ¿verdad? Entonces, qué bueno, hermano, eso está muy bueno. Una de las cosas que también el hermano ayer estaba compartiendo con los jóvenes, que le dijo a los jóvenes que es importante que nosotros podamos ver las virtudes de la gente. Entonces el hermano le dijo, anoten 5 virtudes que ven de esta persona. Pero es bueno que nosotros veamos las virtudes, ¿ya? No se puede hacer la dinámica porque esa práctica, pero me gustaría que luego en una fiestecita, ahora en el tiempo, el día de los 24, que vamos a hacer una reunión y hagamos la dinámica, alguien acuerda, porque a mí se me olvida. De que anoten en un papel al que tenga a su lado, a ver, mire todas las virtudes del que tiene a su lado, ¿ah? Y entonces ya pues se las puede leer, ¿ah? O algo. ¿Y qué pasa? Que si nosotros nos enfocamos en las virtudes, vivimos más alegres, va a estar más bonito, ¿ah? Hay que ver las virtudes, pero todo el tiempo viendo la negatividad, pues no está bien. Batallamos nosotros y no vivimos en un mundo más a gusto, ¿ah? Es necesario que miremos las virtudes. De hecho la palabra del Señor lo dice, todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensar. Aún de los hermanos, pues tenemos que pensar en los hermanos sus virtudes. ¿Cuáles son las virtudes? No las negatividades, sino las virtudes. Y si nosotros vemos las virtudes, vamos a empezar más a crecer en una capacidad más de amor, pues, ¿eh? Así que es importante eso. Vamos a hacer eso que hizo el hermano Puero luego para el 24, ahí lo vamos a hacer en la cena. Amén, amén, así es. Que alguien se acuerde de hacerlo, pues necesitan hojas y necesitan unas lapiceras, ¿eh? Para que... Y luego vamos a estar muy felices viendo todas las puras virtudes, imagínense qué felicidad. Entonces el hermano pues viene y trabajaba aquí cerca, aquí en Jefferson. Y ya se va a ir al rato con el señor que va para México, el que lleva cosas, ¿no? Hace rato fuimos allí y yo creo que el Señor quiere que oiga más palabras porque pues se viene el Señor hasta las 11 de la noche. Siempre se va a las 5, ahora va a ir hasta las 11 de la noche, imagínense.
Entonces, al rato lo visitan al hermano para que le den palabras, pues no va a decir, hermano, me estuvo, hable y hable. No, y que él comparte también de lo que él sabe, ya ven lo que trajo de las virtudes. Es importante que nosotros miremos las virtudes de alguien más, porque la Biblia dice, el fierro con fierro se abusa. Amén. Así es, sí, amén. Entonces vamos ahora mismo vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. Y vamos a hablar de la plenitud de Dios. La plenitud de Dios en tu vida. Amén. 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 Primero voy a usar mi primer texto, hermano. Hoy no voy a predicar, voy a tratar de bajarme hasta ahora, hermano, porque ¿para qué? Ya le he estado predicando las dos semanas pasadas. O ya veremos. ¿Ya? Vamos a ir a Corintios 10:4. Corintios 10:4, hermano. ¿Mande? Ah, sí, hermano, es segunda. Sí, pues hermano, yo conozco a su papá, conocí a su abuelo, a él no lo conocí cuando estaba chiquito, porque pues, pero pues conozco a toda su familia de él allá en el rancho. ¿Ya? Conozco también a su mamá. Mire, hermano, porque las armas, dice la palabra del Señor en 2 Corintios 10:4. Cuando lo tenga, diga amén. Amén. Porque las armas de vuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Ya? Amén. Es importante. Porque las armas de vuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La palabra milicia es como un ejército. Pero acá en esta Biblia de las Américas dice, porque las armas de vuestra contienda no son carnales. Las armas del pleito que nosotros tenemos no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Son más poderosas que las carnales, es lo que está diciendo. Amén. Porque en este mundo hay toda clase de armas, ¿cierto? Antes había espadas, había flechas, muchas veces algunos ejércitos pelearon hasta con palos, con picos, con palos afilados al frente porque no tenían armas. Luego pues había diferentes tipos de armas que usaban antiguamente los hombres. Hoy conocemos las modernas. Se fueron modernizando poco a poco. Después salió un cañón con una bola bien grande que aventaba armas y le quebraba los pies a la gente mientras iba pasando aquella bola. Donde caía, pues ahí si le caía algo lo despedazaba, pero mientras iba corriendo, dice que le quebraba los pies a los que se le atravesaban, hermano, bien feo. Las armas son algo que destruye. Y hoy en día hay diferentes tipos de armas, hay diferentes tipos de calibres. Si usted compra una 22, puede ser nomás para matar pajaritos y cocochitas, ¿ya? Pero si usted tiene una arma de alto más calibre, una 45, esa no es para matar cocochitas, esa ya es para algo más serio. Quien sea que va a comprar un arma de esas, pues, o la quiere nomás para tenerla de reliquia, o la quiere de pleno para matar a alguien. Pero entonces van subiendo las armas porque están diferentes tipos de calibres. Hay calibres más largos, armas de más grueso calibre, que cuando tú ves las bullets, ¿cómo se dice? Las balas están por aquí así grandonas, grandes, y van subiendo. Y hoy en día existen los misiles, que cuando lanzan un misil, ese misil donde cae es un destrozadero, puede destruir un edificio. Y también hay armas de destrucción masiva que tiene que ver con una bomba que aviente, aleluya, una bomba que va a aventar y que va a destruir un radio, puede destruir una ciudad entera. En el reino de los cielos hay armas también, ¿verdad? Usted está capacitado, Dios lo capacita también, porque cuando le entrenan a una persona para poder usar armas, lo entrenan. Si usted gana una 22 por ahí, le jala el gatillo, un 22, nomás se oye, ¿no? Pero si usted va a agarrar no se sacude el arma.
Pero cuando usted va a agarrar una escopeta, un arma de grueso calibre, usted tiene que estar fuerte porque esa arma lo está sacudiendo, lo sacude y si no se pone listo lo tumba. Por ahí anda un video donde una viejita agarró una escopeta, algo así, y se fue para atrás, la viejita se cayó porque lo tumbó el arma. ¿Ah? Es necesario que sepa, mi amor, hermano, es que las armas están, nosotros tenemos que saber es que hay armas en el mundo espiritual también. Y que también Dios nos empieza a entrenar para poder usar esas armas, así como usted puede, o el ejército entrena a sus soldados para poder usar los diferentes tipos de armas que hay. Usted también tiene que saber es que cuando usa una arma en el mundo espiritual tiene que ser entrenado. Pero el asunto de lo que estamos hablando aquí, mi amor hermano, es que una de las cosas también en el armamento, por ejemplo, cuando son los tanques, hay un tanque es un arma que es un carro. Y entonces usted sabe que cuando están cuando alguien va a usar un tanque de guerra, son dos los que se meten adentro. Y esa es un arma que está operada por dos personas. Pero esa arma tiene también sus detalles. Usted no puede nada más decir, me voy a subir y voy a tirar balazos. Tienen que entrenar y alguien tiene que decir dónde mover los botones, porque hay unos que tienes que contar cierta numeración de que lanza la primer bala, el primer cañonazo, pues tienes que contar cierto tiempo para poder tirar el próximo cañonazo. Bueno, yo veo documentales de todo eso y en ocasiones he visto películas también de guerra. Pero es importante, mi hermano, porque es importante que usted sepa es que estas armas Dios capacita a los hombres para poder usarlas. Amén. Y Dios nos está capacitando a nosotros para poder usar las armas en el cielo, que tienen el reino de los cielos. ¿Y qué dice otra vez? Lo repito, porque las armas de vuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza es un lugar donde los ejércitos se acomodan ahí para poder esperar al enemigo o para poder atacar al enemigo. Se acomodan en esa fortaleza. Es un lugar donde algunas fortalezas son fortalezas naturales. Otra fortaleza es decir, se van y se suben a un cerro y ahí están esperando al enemigo. Cuando vienen, si la arma alcanza hasta allá, le empiezan a tirar de una vez, le empiezan a tirar. Pero las fortalezas también las hacen los hombres, de concreto, las hacen de piedra, para poder esperar al enemigo. Cuando llega el enemigo ya lo están disparando. Una fortaleza es, por decir así, un cerro alto que se puede hacer de manos de hombre o ya está hecho, porque ya es un cerro que ya estaba hecho, ahí lo escogió el ejército para esperar al enemigo. Es necesario que nosotros sepamos es que la Biblia dice que nosotros tenemos el poder de destruir fortalezas. Amén. O sea que donde se atrinchera el enemigo, nosotros tenemos el poder de destruir esa parte donde se están trincherando, o acabar esa parte donde se están amontonando el enemigo, donde nos están disparando. Es menester que dice, eso es lo que está diciendo fortaleza. Ahora estas fortalezas definitivamente no son fortalezas materiales, sino que son fortalezas mentales en la mente de los hombres, que algunas de las veces están en un solo hombre y a veces están en muchos hombres, una fortaleza mental. ¿Ya? Fortalezas pueden ser de doctrinas, pueden ser fortalezas de religión, pueden ser fortalezas de culturas, de razas, donde la gente, imagínense una fortaleza bien tremenda que tenían por allá en un país, donde fueron unos misioneros a predicar. Dice que esa raza, ese grupo de personas, una de las fortalezas que tenía era que ellos creían que traicionar era lo que era lo mejor. Era como el ser traidor era algo que si no traicionabas no eras nada, pues no eras una persona valiente, ¿no? Los hombres, o sea, que allá los meros hombres eran los que traicionaban. Entre mejor traicionara, más hombre era, más listo era, más capaz te creían. Fue una fortaleza diabólica completamente bien fea, que la usaba una tribu por allá en otro lado del mundo. Entonces, hay todo tipo de fortalezas. La palabra del Señor dice que los hombres se glorían con los otros hombres. O sea, dice, pecan y no solamente les gusta que pecan, sino que se gozan y se enorgullecen de los otros hombres que también están pecando.
No, dicen allá, no, este sí que le gusta el agua, por eso a tomar. Y para ellos es que ese sí trae porque le gusta tomar. Este dice, ese sí es valiente porque le dijo a la mujer 2 o 3 cosas, la dejó callada, la dejó llorando. Mira, este sí trae porque ese a la mujer la calla en seco. ¿Verdad? Son fortalezas que hay en los hombres, pero que son pecado, que no van con la palabra del Señor. Y que nosotros tenemos que entender es que es a través de que nuestras armas, de las armas de vuestra contienda pueden ir tumbando fortalezas mentales en los hombres. Se van cayendo. Para muchos jóvenes, jovencitos, muchas de las veces aquí no, pues si alguno está aquí, pues también. Pero el asunto es que para muchos jovencitos es usar drogas. El que un jovencito diga cuántas cosas, cuántos chistes, el que un jovencito diga cuántas cosas sucias, para ellos eso es algo de orgullo. Es una fortaleza del diablo, donde el diablo los tiene sumidos y metidos, y ahí se atrincheran los demonios. Ahí se acomodan los demonios. En realidad una trinchera es un hoyo que se abre también abajo. O sea, los demonios ahí se acomodan en esa fortaleza, ¿eh? Pero lo cierto, mi amado hermano, es que cuando usted se está viendo que hay una moda nueva que llegó a los jovencitos y que todos se sienten identificados, para ellos es el orgullo que hay. Eso es una fortaleza espiritual en los jóvenes. La misma, ahora que estamos celebrando el 12 de diciembre, el ídolo que hay, es una fortaleza que hay en México. Y así sucesivamente hay fortalezas distintas en Estados Unidos, tienen sus fortalezas. Esa bandera de redneck, de rebels, ¿usted cree que Dios les dice pongan esa banderita? No, es una fortaleza espiritual que no deja que, porque hasta esa tremenda está en la iglesia, ¿verdad? Es necesario que sepas que los hombres, los enemigos, los demonios los han llenado de fortaleza en su mente para que no se dobleguen, no sirvan al Señor de gloria. Entonces, usted tiene el poder de destruir fortalezas. Es a través de las armas de vuestra milicia. La oración, la palabra. Pero es importante entender porque las fortalezas nosotros tenemos que saber es que las tenemos que. Una de las cosas, hermano, no nos vamos a aventar así nomás. O sea, no se avienta uno así nomás. El momento en que Dios te dice, aquí es donde queremos que atacar, es en el momento donde tiene que uno atacar. ¿Ya? Porque Dios es el que da la palabra, es Dios el que trae la palabra de ataque. Porque cuando un pelotón está en un lugar, mi amado hermano, cuando un pelotón está en un lugar, tiene que recibir informes del mando, si se avienta o no se avienta, si espera o no espera. Es importante que una de las cosas que tiene que aprender el hombre individualmente, como en masa, también una iglesia entera, es aprender a escuchar lo que Dios quiere y atacar cuando Dios quiere, o no atacar si Dios no quiere. La palabra del Señor dice que David muchas de las veces fue a pelear guerras que Dios no le dijo y entonces perdieron. Pero cuando él aprendió después, cada vez oía y decía, Señor, vamos o no vamos, y Dios le decía, vayan, y ganaban las batallas. Entonces nosotros tenemos que saber que estas fortalezas que hay, Dios nos va a decir dónde atacar, porque Dios quiere que se ataque ese lugar. Amén. Sí, amén. Es importante. Alguien que me venga y me ayude aquí. Gloria a Dios. La pregunta es, ¿por qué tengo yo la potestad de destruir fortalezas? ¿Por qué tengo? Porque estamos hablando en este mes de la plenitud de Dios en mi vida. ¿Por qué tengo el poder de destruir fortaleza? Pues tengo el poder de destruir fortaleza porque la palabra del Señor dice en Juan 4:34. Gracias. Quiero que entiendan que Dios es bueno. Amén, así es. Pero vamos
Juan 4:34, destruyendo fortalezas. No, el tema es la plenitud de Dios en mi vida. ¿Verdad? Cuando Dios quiere que vayamos a atacar un lugar, tenemos que ir, pero tenemos que estar conectados con Dios para ver dónde Dios quiere que ataquemos. Y nosotros tenemos que saber es que Dios usa a los diferentes grupos, diferentes lugares. Dios ataca diferentes áreas. No es nomás como que nosotros ahí vemos, es como si, por ejemplo, hermano, un policía ve algo, tiene que primero llamarle a sus compatriotas, a sus colegas, para que estén sabiendo dónde está y vengan a ayudarle también. Pero en el libro de Juan, capítulo 4 y verso 34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Oiga, la comida del Señor es que hiciera la voluntad del que lo envió y que terminara la obra que Él había venido a hacer a esta tierra. Pero en el libro de Juan, en el mismo Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 17 y verso 4. Oiga bien. Cuando lo tenga, diga amén. Amén. Dice así: yo he glorificado, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Juan dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. Acá en Juan 4 está diciendo que su comida es hacer la voluntad del que lo envió y que termine la obra. Pero ya en el 17, que ya había pasado un tiempo, Él está diciendo que ya había terminado la obra. De hecho, todavía le faltaba pasar por el sacrificio de la cruz, porque amando entender, esta palabra que está hablando no había sido después de la resurrección. Sin embargo, Él sentía que ya se había acabado, ya nomás le faltaba pasar lo de la cruz. Porque la cruz es el término completo, ¿verdad? La resurrección pues da, por decir así, ya más alto todavía. Pero Él vino a terminar la obra y en el capítulo 17 dice que ya la había terminado. Y sabemos que la terminó porque fue a la cruz del Calvario para que completamente se consumara. Por eso la palabra del Señor dice que cuando estaba en la cruz del Calvario dijo: consumado es. Se terminó. Este asunto se terminó. Y en ese momento expiró. Y la obra estaba terminada. Es necesario que entiendas que cuando Él dijo terminado es, consumado es, no sabían los demonios lo que estaba pasando en realidad. Y si sabían, yo no sé. El asunto está en que cuando dijo consumado es, las cosas se pusieron interesantes. Por un momento posiblemente los demonios estaban viendo, pero cuando se dieron cuenta que no les salieron las cosas como eran, empezaron a temblar por todos lados los demonios. Porque la palabra del Señor dice en Colosenses 2:10, porque Él era solo, pero cuando murió en la cruz del Calvario, ahora con ese morir en la cruz del Calvario, los que creen por fe en Él tienen la autoridad que Él tiene. Amén. ¿Me estoy oyendo? Amén. Dice la palabra del Señor en Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él. ¿En quién estamos completos? Nosotros, dice, y vosotros estáis completos en Él. Y dice, Él es la cabeza de todo principado y potestad. Él está hasta lo más alto. Pero dice que nosotros estamos completos en Él. Y como nosotros estamos completos en Él, entonces nosotros tenemos la autoridad que Él tiene. Y nosotros por eso podemos usar las armas que Él tiene también. Amén. Para destruir fortaleza espiritual. Amén, aleluya. Importante. Amén. La palabra del Señor dice también, hermanos, en Corintios 10:6. Que en realidad, 2 Corintios 10:6, que en realidad es abajito de donde Él está diciendo que tenemos poder para destruir fortalezas. Son solamente 2 versos abajo. Amén.
¿Lo tiene? Amén. Y dice, estando prontos para castigar toda desobediencia, ¿cuando qué? Cuando vuestra obediencia fuese perfecta. Yo les voy a decir una cosa, nosotros sabemos que estamos creciendo, estamos avanzando, estamos creciendo. Pero déjeme decirle que mientras usted crece, también Dios le va dando autoridad. Usted va madurando, cada vez madura más, cada vez madura más, cada vez más adquiere experiencia, cada vez va madurando más. Y cuando usted va madurando, Dios le empieza a dar autoridad sobre distintas cosas, para juzgar ciertas cosas, y hay cosas que todavía no le he dado porque no ha llegado a cierta madurez espiritual. Pero entre más va creciendo, Dios le va a dar autoridad para juzgar y castigar ciertas cosas que hay a su alrededor, según Él le dé a usted. Es muy importante que nosotros entendamos, es que recibimos el poder de Dios para poder destruir fortaleza una vez que nosotros nos conectamos con Él y empezamos a crecer en Él. Porque la palabra del Señor dice también en Efesios 1:23, vamos a ir al 21. Vamos al 21. ¿Lo tiene? Amén. Efesios 1:21. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. ¿Verdad? Cristo está sobre todo principado y autoridad y señorío. Dice, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual, la iglesia, es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿verdad? Amén. O sea, en otras palabras, nosotros tenemos que estar conectados con Cristo, y cuando estamos conectados con Cristo, Él usa su cuerpo para hacer cosas en esta tierra que se requieren. Es necesario que nosotros entendamos el poder y la magnitud de lo que estamos hablando, porque son armas, y algunas son armas de destrucción masiva. Nosotros estamos puestos en esta tierra para poder estar en conexión con Dios, y una vez que Dios nos muestre qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que orar, qué es lo que tenemos que proclamar, hacerlo. No solamente es por lo que usted quiera, por lo que usted desee, es por lo que Dios le mueva, le incite a poder orar y poder clamar por situaciones que hay alrededor de nosotros. Es importante que nosotros sepamos, es que si nosotros estamos creciendo, Dios nos va a dar autoridad sobre cosas. Es importante. Isaías 26:3. ¿Cómo crece usted? Yo le voy a decir cómo crece, ¿ok? Usted crece, usted tiene que crecer en Dios. Pero va a crecer cuando deja de confiar en usted mismo. Porque tiene que saber, mi amor, hermano, es que una de las cosas más importantes para el pueblo de Dios es aprender a estar donde Dios le dijo que se esté. Amén. Lo más importante es aprender a estar donde Dios le dice que usted tiene que saber. Es que aquí lo que está diciendo es que usted es un soldado, y que como usted parte de un gran ejército, usted tiene el poder para hacer cosas, pero tiene que estar conectado con la base militar, tiene que estar conectado con la cabeza, para que cuando usted está conectado con la base militar, le manden información y le diga, ahí te estás o no te estás. Así es. Y muchas de las veces puede ser desesperante que Dios te diga, no te vas a mover ahora, no vas para ningún lado. La palabra del Señor dice que Dios le dijo a Elías, te vas al arroyo de Keri. ¿Qué hacía Elías en el arroyo de Keri? No había internet para estar en Facebook, no había internet para estar en Instagram, no había enciclopedia. Yo no creo que Elías haya llegado con un puño de libros. Bueno, fuera, ¿no? Que hubiese podido llegar con un puño de libros. Ahorita el hermano me estaba diciendo que me va a mandar 600 libros, dice, en un chivajín grande. Bueno, fuera que
días haya estado ahí en el arroyo de Kerry estudiando la palabra, una computadora, por ahí con esos 600 libros, mi hermano. Pero no, yo no sé si tenía un rollo, si tenía 3 rollos, posiblemente sí, porque rollo sí había, ¿verdad? Posiblemente rollo sí había, pero ¿qué tanto rollo se pudo haber llevado, hermano? ¿Verdad? Imagínense, el asunto es que este hombre estaba ahí y no se movía. Estaba en ese lugar. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Yo no sé, pero dice la palabra del Señor. A lo mejor sí dice, pues no me acuerdo ahorita. Estuvo ahí hasta que el arroyito se secó. Es necesario que entienda que muchas de las veces usted se va a tener que estar en un lugar hasta que Dios le diga, de aquí no te mueves. Yo oí el testimonio de un hombre que me dijo, estuve 4 días esperando que el delincuente llegara. Y cuando llegó era un sniper, ¿cómo se dice sniper en español? Un francotirador. Y el francotirador me dijo, dije, yo estuve 4 días esperando que el delincuente llegara. Y cuando llegó, dice, después de 4 días arriba de un edificio, le disparé y le pegué aquí así en esta parte. En el cuello le pegó. Pero 4 días arriba de un edificio. Se cuenta de un hombre que tuvo que arrastrarse, creo que 2 días por entre el zacate para poder llegar a donde estaba su objetivo. Y como francotirador tiene que dispararle. Como 2 días tuvo que irse arrastrando hasta donde podía estar su objetivo. Porque los soldados pasaban, patrullaban el área y había zacate y se fue arrastrando por entre el zacate. 2 días arrastrándose para poder llegar a su objetivo. Y muchas de las veces Dios te dice, aquí estate, aquí quédate. ¿Cuánto tiempo? Yo no sé cuánto tiempo que tengas que quedar inmóvil, como que no estás haciendo nada, pero tú tienes que chequear, ¿are we okay? Tenemos que seguir en este lugar, si ahí te tienes que estar, porque cuando llegue tu enemigo tú lo vas a hacer pedazos. Porque la palabra dice este otro hombre del ejército, dice que llegaron ellos a un lugar y estaban esperando una avioneta de Colombia. Y dice que abrieron un hoyo era un pelotón, abrieron unos hoyos en el piso, con pala y pico. Llegaron antes, cuando ellos ya sabían que iba a llegar la avioneta, se vinieron días antes, y dice que estuvieron ahí varias horas, no sé si un día entero, 2 días enteros, abrieron el hoyo, se metieron a los pozos y ahí tenían que estar adentro del pozo esperando que llegara la avioneta para que cuando llegaran nomás salieran y empezaran a atacar a los enemigos para apresarlos o de plano acabarlos. Es necesario que usted entienda, mi hermano, es que muchas de las veces dicen, pues no estoy haciendo nada. ¿Qué estoy haciendo? Lo importante es que yo le estoy diciendo que usted tiene que quedarse. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero usted tiene que quedarse donde Dios le dijo. Porque a veces dije, yo puedo hacer más cosas, sí, pues si haces más cosas, pero si no las haces en Dios, yo no te aseguro nada. Tú tienes que hacer lo que Dios te dice. Y si Dios te dice ahí, quédate, ahí te tienes que quedar. La palabra del Señor dice que David se fue a la cueva de Adullam, allá estuvo en la cueva de Adullam. ¿Qué hacían en la cueva de Adullam? No sé. Ahí se la pasaban, eran varios, eran como 300, creo, ¿no? O 30, no sé cuántos eran, pero estaban ahí, a lo mejor más eran los 30. Pero ahí estaban en la cueva de Adullam. ¿De qué harían? Bueno, lo bueno es que eran varios, contaban charritas, platicaban de la Biblia, yo qué sé qué hacían. Porque uno habla de todo, ¿verdad? Pues cuenta chistecillos y cuenta. Pero el asunto, mi amado hermano, es que ahí estaban en la cueva de Adullam. Ahí tuvieron que estarse esperando, recibiendo entrenamiento de David, para después convertirse en los 300 de David. Un día esto componemos un carro, una canto que se llama los 30 de David. Y luego David tenía 3. Pero mi amado hermano, es necesario que sepa, es que Dios quiere que usted aprenda a saber si usted está en ese lugar correcto y ahí se quede, en ese lugar. Amén. Donde Dios le está llamando a quedarse. La palabra del Señor dice en Isaías 26:3. Amén. Cuando lo tenga, es importante este texto. Amén. Está esperando nomás la llamada de la base. Le dicen al general, nos aventamos. No, es que todavía no me han hablado. Nos aventamos ya. Es que todavía no me han hablado. Mire, le voy a decir, muchas veces el problema es el tiempo de espera. ¿Ve usted? Y todavía no me han hablado. Imagine, yo he estado en trabajo donde no nos han hablado. Yo he estado semanas en trabajo y no hacer nada.
Semanas sin hacer nada. Vas 3 horas, haces algo y no, para que vean que andas haciendo. Una semana sin hacer nada. ¿Cuánto le ha tocado eso? Por aquí, hermano, ¿a ti te ha tocado? ¿Tú? ¿Ah? Una semana sin hacer nada. Te dicen, vete y métete ya a los arbustos. No hay nada que hacer. Pero lo bueno es que estás ganando, ¿verdad? Yo te voy a decir, mientras tú esperas en el Señor, aunque se sienta como que está medio aburridón la cosa, pero de todo estás ganando. Amén. Y el asunto es que en el momento en que llegue, va a estar como león para poder trabajar, hermano. La palabra del Señor dice que cuando José estaba, imagínense, estaba ahí en la cárcel, ahí lo metieron en la cárcel, dicen que estuvo 3 años en la cárcel. Ahí nomás estuvo esperando. A mí me dijiste, Señor, una promesa, y aquí estoy esperando todavía. Ahí estuvo 13 años esperando en la cárcel. Pero cuando salió, mi hermano, estaba bravo, estaba bien capacitado para poder gobernar a Egipto. Así que usted también tiene que saber, donde Dios le dice que se quede ahí, quédese, porque Dios le está dando un arma, porque usted va a destruir fortalezas. Amén. Y dice Isaías 26:3, aguántese. Yo no sé con quién estoy hablando, la verdad, no. A veces yo sé con quién estoy hablando, ahorita no sé ni con quién estoy hablando. ¿Ya? Espero que Dios le esté hablando a alguien. Amén. Pero dice la palabra del Señor en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Está desesperado y es que eso le pasó a Saúl. La voz de la cabeza de su autoridad le dijo, me vas a esperar ahí donde te dije. Pero este se empezó a desesperar, dijo, no, es que nosotros lo podemos hacer mejor. Y desesperado fue y hizo lo que no debía haber hecho. Y ese día fue desechado. Tiene que esperar hasta que Dios le diga. Porque no le hace que esté viendo que se está movilizando todo, que está viendo que todo se está poniendo difícil, que las cosas se están poniendo como usted tiene que esperar donde Dios le dice. Porque ahí usted va a desarrollar capacidades fuertes para cuando usted tenga que usar el arma que tiene que usar, para cuando usted tenga que destruir lo que tiene que destruir. Y mientras tiene que estar pensando lo que diga la base. Es fuerte, hermano, esta cosa, Es un pensamiento, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Oiga, porque llega ya no aventamos, mire que está lo que diga la base. Cuando llame lo de la base. Mire, le voy a decir una cosa. Esto ya no creo que si lo digo. No, últimamente pues ya. Yo conozco un hombre que dice que él lo dejaban todo el día en un cuarto. Ojalá haya tenido el libro ese tremendo. Era un soldado, estaba todo el día en un cuarto esperando que sonara un teléfono rojo. Usted busca el teléfono rojo, por ejemplo, posiblemente lo encuentra. A mí me lo contó uno de los que estaba esperando ese teléfono rojo. Todo el día esperando más que sonara el teléfono rojo. Ese teléfono rojo era el teléfono donde posiblemente, si había una guerra, una dificultad, le iba a hablar el vicepresidente de Estados Unidos y decirle, hey, voy para allá, porque se puso fea la cosa. Es importante que entiendan que muchos trabajos son de quedarse en un lugar hasta que Dios le diga. Pero mientras usted esté haciendo su trabajo, su cheque está asegurado. Es importante entender eso. Su vida espiritual está asegurada. Aunque usted sienta que nomás está cuidando un teléfono rojo, mientras usted se quede cuidando ese teléfono rojo, mientras usted se quede en ese lugar, su cheque está asegurado de ahí. Su vida espiritual está asegurada. Y cuando usted vaya para la vida eterna, allá lo van a estar recibiendo en la casa del Señor. Y usted se va a poder gozar por toda la eternidad. Es importante que no quiera hacer y saber estar donde Dios le diga y aprender lo que Dios diga. Lo que Dios diga, lo que Dios diga. Yo no sé a qué implicación tiene el mensaje, dice. Romanos 5:1 también dice: por tanto, habiendo sido justificados por fe, tenemos paz para con Dios. ¿Ya lo tienen? Por tanto, Amén. y cortito va a estar el mensaje hoy. Por tanto, habiendo sido justificados por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
¿verdad? Es necesario que usted entienda, es que esta palabra que dice aquel cuyo pensamiento en ti persevera, ese mismo texto tiene que ver con la fe, que dice, por tanto, habiendo sido justificados por fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Es necesario que usted entienda que esa fe, aprender a guardar esa fe, aprender a mantenerse viendo que el Señor pagó el precio por usted en la cruz del Calvario, es lo que lo va a hacer usted que esté preparado para cuando el Señor venga. Porque por su vida van a pasar distintas cosas, va a sentir distintas presiones, va a sentir distintos momentos difíciles, pero usted tiene que saber es que entre más sube la presión, y más usted aprende a estar conectado con esa fe en Cristo Jesús, es más fácil. ¿Por qué es más fácil? Porque usted puede estar pensando, usted puede estar viendo dentro de usted cosas que están pasando, usted puede estarse queriendo molestar, usted puede estar sintiendo una presión en su interior, pero usted puede darse cuenta que es un cínico. Pero usted voltea a ver la cruz y dice, yo no soy salvo por lo que hago, yo soy salvo por esa cruz. Yo no soy salvo. Si te estás dando cuenta que dentro de tu espíritu están pasando cosas, pero yo no soy salvo por esto, yo soy salvo por aquello, porque Él pagó el precio por mí en la cruz del Calvario. Y cuando Dios sabe que tú estás obedeciendo lo que Él dijo, Él sabe que tiene un soldado que es valiente, un soldado que sí le va a hacer caso a lo que Él dice, no va a agarrar cuando Él quiera. Sino que va a ser Él que está haciendo lo que yo le estoy diciendo, aunque se le hace ilógico, porque la fe es ilógica. Se le hace ilógico, no entiende, no cree, se le hace ilógico, pero la Biblia lo dice, usted lo obedece. Entonces cuando usted obedece lo que es ilógico para usted y permanece obedeciendo lo que es ilógico para usted, hablando de la fe en que ese Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros, hablando de esa fe, y usted permanece viendo ese sacrificio en la cruz del Calvario, entonces Él sabe que usted está obedeciendo lo que usted no entiende, pero está obedeciendo lo que dice la palabra. Amén. Y entonces dice, a ese me lo hacen para allá, para otro lado, porque yo sé que cuando lo mande yo, Él se va a hacer lo que yo le estoy diciendo. Él se va a esperar hasta que la voz del comando llegue. Ese no se va a aventar adelantándose en cosas o hacer cosas que no va, sino que va a esperar hasta que el comando de la voz de allá, que le manden la orden, la va a escuchar, y entonces va a esperar hasta que la voz llegue, hasta que el mando llegue, y va a hacer como se le está diciendo. Porque dentro de los ejércitos tiene que saber es que hay un esquema. Usted tiene que saber, es que por ejemplo cuando se tiene un proyecto grande, en la guerra también es así, cuando se tiene un proyecto grande, yo recuerdo que estábamos en un proyecto grande y nos decían, nosotros tenemos un sketch, así que cuando dicen llegaron hasta ahí lleguen, hasta ahí lleguen. A nosotros muchas veces nos llegaron a decir, ya váyanse para allá, váyanse, escondan, porque ya llegaron a donde tenemos nosotros el sketch, y si era a las 2 de la tarde no le hace, váyanse y escóndanse, porque ya no queremos que sigan, porque estamos en el sketch. Eso es lo que tenemos que respetar, el programa que tenemos. Así es en Dios. Usted tiene que saber que Dios tiene un programa. Y que en ese programa usted tiene que hacer lo que Dios le va diciendo. Y si hace más de la cuenta, posiblemente no le va a gustar a Dios lo que usted está haciendo. Muy importante que nosotros podamos estar sabidos dónde Dios nos tiene. ¿Dónde Dios me tiene? ¿Qué quiere que haga hoy, Señor? Y una vez que sea hacerlo. Y es importante. Pero es importante también que entiendas que Dios quiere que usted esté preparado para cuando le toque atacar, para cuando le toque ir, es más, mire, le voy a decir una cosa. ¿Qué tal el que está dentro de un lugar donde tiene que presionar un botón solamente? ¿No será soldado ese? Porque los que andan allá parecen los soldados, los que andan en la guerra, los que traen las armas, y el que no está adentro, porque está con una computadora, ese también es soldado. Amén. Algunos de nosotros que estamos acá, por favor, allá. Algunos de nosotros que estamos acá, necesitamos saber, es que muchas de las veces estamos para solamente presionar un botón.
que solamente estamos para poder dar la orden. Y necesitamos entender esa parte para no desesperarnos, pero sobre todo lo más importante es saber en Dios. Por eso es importante la oración, saber en Dios qué es mi parte, saber y conocer mi parte. Amén. Amén. Póngase de pie. No se desespere, dile a tu amigo que está a tu lado, no te desesperes. Aleluya. Gloria. Vamos a pedirle al Señor, vamos a levantar nuestras manos. Aleluya. Vamos a tocar un poquito los cantos porque hay algo que posiblemente va a salir acá ahorita. Las armas de vuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Las armas de vuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Estando prontos, aquí está mandando, estando prontos, es decir, o sea, estando listos para castigar desobediencias cuando vuestra obediencia fuese perfecta. Porque tienes que esperar muchas de las veces. La espera es porque también Dios te está procesando para tener paciencia. La espera es una de las cosas que te va a pasar. Tienes que aprender a esperar. Y la espera es un poquito a veces desesperante, pues. Pero tienes que aprender a esperar el tiempo de Dios. Porque si tú no aprendes a esperar, entonces tú no vas a dar el fruto de Dios a tu tiempo. Tienes que aprender a esperar. Amén. Estando pronto, es decir, lo que sí quiere el Señor es que estés dispuesto, listo a aventarte ahí a donde Dios te está llamando. Amén. Pero es necesario esperar en Dios. Porque las armas, hermano, es importante que no nomás es destruir, no nomás es tirar, no nomás es sacar el arma y disparar, es saber a dónde vas a disparar y cuándo vas a disparar. No nomás es tirar, es necesario que sepas que cuando se destruye algo, pueden destruir muchas cosas. Se pueden destruir sueños, se pueden destruir relaciones, se pueden destruir cosas, pero es necesario que sepas que por eso no vas a tirar, no vas a disparar solamente a la carrera, sino que vas a disparar cuando Dios te está mandando. Y tienes que saber que si vas a disparar y Dios ya decidió que se disparara, vas a tener que disparar. Porque a Saúl le dijeron: vas a matar vacas, vas a matar cerdos, vas a matar borregos, vas a matar chivos, vas a matar madre, vas a matar ancianos, vas a matar al rey, vas a matar a los niños de pecho, a todos los matas. Pero él no quiso hacer lo que Dios le estaba diciendo. Él hizo lo que quiso. Se dejó llevar por los sentimientos. Un soldado no puede dejarse llevar por los sentimientos. Un soldado tiene que hacer lo que le están diciendo de arriba, lo que le están diciendo de la base. Porque si ese soldado se deja llevar por los sentimientos y empieza a perdonar a los que no debe perdonar, entonces va a dejar parado a los enemigos que después lo van a destruir. La palabra del Señor dice que Saúl perdonó al rey Amalekita. Pero dice que Saúl llegó y le dijo: ¿por qué lo perdonaste? Dame un cuchillo. Y en ese rato le mochó la cabeza al rey Amalekita. Pero la palabra del Señor dice que como este hombre había perdonado al rey, algunas familias del rey se escaparon. Y después la historia cuenta que la misma palabra del Señor dice que una Amalekita fue el que mató al rey Saúl. Pero se dice que los que querían acabar
a los judíos en el tiempo de la reina Esther eran generación, eran descendencia de los amalecitas, Amalek. Por lo tanto, usted tiene que saber, es que tiene que esperar el momento en que Dios le diga que vaya a la guerra. Y cuando vaya, usted va a hacer lo que Dios le está diciendo. Usted no tiene que aprender a deshacerse de los sentimientos, porque si los sentimientos están ahí, lo van a traicionar. Usted tiene que aprender a leer la orden, y como está la orden, dale así como está la orden, porque de arriba te mandaron que así lo hiciera. Es necesario que entienda eso. Pues aleluya, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, 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 amén. Aquí está. No sé con quién estoy hablando, pero hay alguien que fue confrontado por el mensaje. Una pregunta: si hay alguien, si no fuiste confrontado, no pases. Pero si tú fuiste confrontado, si hay algo que tú necesitas pasar, en el nombre de Jesucristo. Tienes que matar tus amistades, corazón. Tienes que clamar por ella. Ella tiene que matar todas sus amistades. Ella tiene que matar todas sus amistades. Tienes que orar por ella.